el 24º convenio de la BID, los trabajadores aceptaron la pérdida de poder adquisitivo, la congelación de los censos eventuales, la antigüedad, para afrontar la crisis y mejorar la competitividad, la rentabilidad económica y el empleo estable en las bodegas. Hablábamos de la España de 2011 a la que se refería antes el señor Saldaña. Y gracias al esfuerzo de los trabajadores, las firmas bodegueras del marco no solo resistieron, sino que además salieron fortalecidas. A día de hoy todas las bodegas han obtenido beneficios. De hecho, las 7 mayores compañías del sector incrementaron en conjunto sus ventas un 4,5% en 2014 hasta los 691 millones de euros y duplicaron el beneficio neto al rozar los 25 millones. Y durante la vigencia del actual convenio, como digo, estas empresas han salido fortalecidas, mientras que los trabajadores continúan exactamente en la misma situación. Algo muy habitual, por otra parte, en el sistema capitalista, esa tendencia a socializar las pérdidas y a repartirlas entre los trabajadores y a privatizar el beneficio y controlarlo desde las empresas sin reconocer el esfuerzo que hacen los mismos trabajadores, como ocurre en este caso. Porque frente al aumento de la competitividad en estos años y la rentabilidad económica de esas empresas, los trabajadores no han tenido ninguna recompensa a su esfuerzo. Es todo lo contrario. La temporalidad se ha disparado en estos 5 años en el sector. En distintas conversaciones con el colectivo, en este caso de trabajadores, con su comité de empresa, hemos constatado como hay trabajadores que llevan 8, 10, 12 años trabajando para la empresa con contratos temporales. No es un caso aislado, sino que además, por desgracia, es la tendencia. Como dato, los contratos temporales representan en otras regiones vinícolas de España y Europa el 18% de la jornada anual de trabajo realizada. En el ámbito del convenio de la BI de la provincia se dispara hasta el 30% de media y en algunas empresas llega hasta el 60%, superándose en otras utilizando empresas de trabajo temporal. También denuncian los sindicatos la inacción de la Inspección de Trabajo y de la Delegación de Empleo. Nos manifiestan que han interpuesto numerosas denuncias y que la Inspección no ha actuado, haciéndonos sospechar de cierta connivencia entre una y otra. Nos llama la atención la contradicción de la patronal al querer imponer a las nuevas contrataciones un salario del 60% del convenio el primer año, 75% el segundo año. Y a su vez quiere eliminar la antigüedad, es decir, por una parte valora la experiencia en el puesto de trabajo y por ello las nuevas incorporaciones les abona menos salario, pero por otra pretende eliminar el plus de antigüedad. Entonces, la experiencia o la antigüedad, un concepto que se valora o no en función del interés. Y las empresas del sector han reconocido que el plus de antigüedad supone en torno a un 18-20% del salario, pero proponen abonarlo como concepto variable, es decir, dejar el abono de dicho concepto al arbitraje de la empresa. Otra denuncia de los trabajadores es que las empresas están segregando los servicios, es decir, diversificándolos en pequeñas subempresas, también propiedad de las mismas bodegas, para así tener a trabajadores fuera del convenio con un salario más reducido. Con estas propuestas de la patronal y con esta forma de actuar, lo que se propone en definitiva es aumentar la temporalidad, tener en la misma empresa personas que desarrollan las mismas funciones, pero que van a tener salarios diferentes, recortar derechos reconocidos a lo largo de décadas de lucha obrera, dividir a los trabajadores y las trabajadoras en diferentes colectivos, dividir, en definitiva, a la plantilla en detrimento de la negociación colectiva. Entendemos que esta mala praxis de las empresas del sector responde en línea general a la tendencia generalizada de aumentar los beneficios a costa del esfuerzo de los trabajadores. Es por lo que entendemos como imprescindible que desde las administraciones públicas se apueste por el empleo digno y de calidad. Que no todo vale, que no podemos estar gritando a los 4 vientos que trabajamos por el empleo y quedarnos cruzados de brazos ante la destrucción de empleo estable en nuestra provincia. El mandato constitucional a este respecto es muy claro y el artículo 40.1 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Eso es ni más ni menos que lo que estamos pretendiendo con esta propuesta, que las administraciones se involucren, que tomen parte en el conflicto y que defiendan lo que entiendo que tienen que defender las administraciones públicas, que en este caso es la dignidad en los puestos de trabajo. Simplemente responder un par de cosas al señor Durán. No es una cuestión de neutralidad.
verá, como lo planteamos nosotros, y quizá por eso interprete usted que está desequilibrada hacia la parte sindical. Lo interpreta usted porque lo está, es verdad, está desequilibrada. Porque nosotros entendemos que la neutralidad no cabe en un conflicto en el que existe tal desequilibrio como en este. Por eso entendemos que la intervención de las administraciones públicas tiene que ser equilibrando. Y para equilibrar hay que tomar partido y hay que posicionarse. Y eso es lo que intentamos hacer con esta propuesta. Ha comentado usted algo que a mí me parece muy interesante, y es: las pequeñas bodegas están cerrando acuerdos. Las pequeñas bodegas están cerrando acuerdos. Las grandes no. Las grandes no. De hecho, hoy en el CERCLA se planteaba una alternativa que era cerrar un acuerdo para los 2 próximos años y trabajar paralelamente en una comisión que los desarrollase en adelante. Ni siquiera eso. Las grandes empresas ni siquiera han aceptado ese acuerdo. Y créame que con el margen de beneficio que obtienen, la reivindicación que están haciendo los trabajadores no solo es legítima, es que es mínima. Es que lo que están pidiendo es corregir esos censos, recuperar la antigüedad y apostar por la figura del fijo discontinuo, acabando con esas contrataciones a través de ETT, etcétera, etcétera, etcétera. Es de mero sentido común, después de muchos años con sueldos congelados y sufriendo unas condiciones para que la empresa ganara dinero, socializando esas pérdidas y echándose sobre la espalda la plantilla, la situación difícil por la que atravesaba el sector. Bueno, difícil que nunca lo fue del todo en este sector, afortunadamente. Ahora que la cosa parece que empieza a remontar, porque en el sector las mismas empresas lo reconocen, es de justicia reconocer ese esfuerzo y mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero ya le digo, no es una cuestión, ni siquiera una cuestión económica, es un pulso. Cuando para los trabajadores es sumamente importante recuperar esos derechos que entregaron hace unos años en el anterior convenio, para la empresa es un pulso, y por eso se cierran bandas, porque no quiere que se cree el precedente. No es ni más ni menos que eso. Por eso entendemos desde este grupo municipal que es importante que la administración medie, y en este caso posicionándose hacia la parte más débil.